desde este espacio de Radio 13 porque tengo aquí juntito a mí a Rina Rachlewski, a quien amo, adoro y admiro muchísimo. Y les voy a decir por qué tanto. Bueno, lo que se pueda decir al aire. Rina es una terapeuta familiar sistémica, pero con un enfoque de tanto amor, de tanta inclusión y desde una perspectiva que nos hace tanta falta a las familias diversas, que yo aplaudo que exista terapeutas con ese perfil, pero además es una directora de teatro, de ahí les encargo, con más de 50 obras en escena. Y además, ahorita, Gimel, que es esta organización de la Comunidad Judía de México que atiende, colabora y activa con las personas diversas LGBT, tuvo a bien incluir a Rina en sus filas. Y, por si esto fuera poco, tiene uno de los programas más hermosos en esta estación que se llama Vinculario. ¿Cómo se llama tu socio? Que siempre se me Luis Alberto Luis Alberto, que además tiene una voz deliciosa. Luis Alberto, escúchenlos. Que en Vinculario lo que hacen es cómo se teje, cómo nos vinculamos las personas. Y yo dije, a ver, estamos en el mes del orgullo. Este programa es de amor para el amor. Ya hemos hablado de las violencias a las personas LGBT, ya hemos hablado de las experiencias de las familias, próximamente vamos a tener también una conversación mucho más redonda acerca de la maternidad y de la crianza LGBT, pero hoy, a un día de la marcha más grande quizá de Latinoamérica, que es la Marcha de la Ciudad de México, quise hablar desde el aspecto más amoroso, más incluyente, más divertido de la diversidad sexual. Rina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación, George. Como dices, ya era una deuda que milenaria kármica, vamos a decir. Así que estoy muy contenta de estar aquí y eso, como siempre, hablando desde el amor y desde la inclusión, ¿no? Y que eso, este mes que está como tan en boga, ojalá permee a todos los meses del año. Que permea a todos los meses y a todos los corazones. Y como este programa es en vivo, pues llámenos a la cabina 55 52 62 1300, extensión 1414, o mándenos un WhatsApp al 55 61 00 7454. Estamos en todos lados, en Instagram, en Spotify, en Apple Music, en Podcast, Apple Podcast, Dailymotion. Es decir, estamos todo menos en las appsecitas, así que búsquenos en su plataforma de preferencia y empecemos con una pregunta clave. Para ti, Rina Rachlewski, ¿qué es el amor? Es una pregunta que no sé si me había hecho así como con tanta contundencia. Quizá para mí el amor es saber estar y acompañar. Por un lado, cuando hablo del amor hacia personas, pero el amor no solo necesariamente es hacia personas. Es el amor, y como que lo primero que me vino, la primera palabra así en asociación libre fue plenitud. O sea, como que para mí el amor es un pariente muy cercano de la plenitud. A ver, dices que no necesariamente solamente a las personas. ¿Dónde más podemos experimentar o buscar esa plenitud? En el diario vivir. Yo creo que la plenitud, pueden escuchar Vinculario, cómo me vinculo con la felicidad. Ahí hablamos a profundidad sobre la plenitud y no como lo que significa la felicidad y la plenitud. Y yo creo que está en el diario vivir, en todas, durante el día. Estoy tomando decisiones constantemente. A veces estoy consciente que estoy tomando decisiones y a veces no estoy consciente de esas decisiones. Pero esas pequeñas decisiones son las que construyen mi realidad. Y entonces, ¿desde dónde quiero construir mi realidad? Y si esas decisiones me hacen sentir bien, si esas decisiones me hacen, me alegran, me ayudan a ser yo, ¿no? Como a vivirme en toda la extensión de la palabra, porque creo que la plenitud tiene que ver con el sentido de existencia y de estar. Por eso lo asociaba el amor con el estar. Si logro estar ahí, entonces la plenitud estará. No quiere decir que no voy a tener momentos difíciles o días difíciles, no quiere decir que no me puedo sentir triste o enojada. Solo creo que si soy consciente de esas pequeñas decisiones que tomo todo el tiempo y las tomo siendo fiel a mí misma y sin lastimar a nadie más o a mi entorno, entonces quizá la plenitud va a aparecer por ahí, que tiene mucho que ver con el sentido de vida también, ¿no? A ver, hablas también un poquito de las decisiones y de las construcciones. Y quizá una de las cosas que más me gustan y por eso decidí invitarte en esta fecha tan especial
es porque creo que eres una constructora de comunidades, Ujú. ¿no? Desde muy joven te dedicaste primero a las tablas, después te dedicaste un poquito más a la comunicación, ahora te dedicas a las terapias en específico y también desde el activismo y desde lo profesional a ayudar a una comunidad diversa, que es la comunidad judía de México, a embonarse. Ujú. ¿Cómo inician estas construcciones? ¿Desde dónde nace ese impulso constructor? En mi historia particular, creo que viene desde que tengo memoria. Es decir, nací como bien dices, en la comunidad judía, que es una comunidad muy gremial, es como muy tribal. Y de ahí para mí, ahora en mi vida adulta, descubro y entiendo, viendo en retrospectiva, que soy una persona gremial, que para mí es muy importante mi sentido de tribu, mi sentido de comunidad. Y creo fervientemente que las personas tenemos un carácter tribal y también cada vez más creo en el valor y el poder de la comunidad en su concepción más básica, es decir, en el estar, compartir los recursos, compartir las existencias. Me parece que ahora en el mundo que vivimos tan neoliberal y tan capitalista y patriarcal, de pronto esta individualización tan pronunciada pues hace que nos pongamos unas misiones imposibles de cumplir, porque nadie puede proveer a nadie de todo. O sea, tú como mamá no puedes ser el todo de tus hijos, ¿no? Y me hace pensar mucho en aquellas sociedades comunales en donde los hijos eran de la comunidad. Y entonces leí alguna vez algún artículo al respecto, ¿no? De las herramientas que desarrollaban o que desarrollan las infancias que son criadas en comunidad y las infancias que son criadas en este concepto de familia tan normativo. Y unas por otras, pero nada, como siempre he tenido esta visión de sentido de comunidad y siempre he creído que vivimos mejor las personas cuando estamos acompañadas. Y creo que es desde ahí, y siempre me ha gustado perseguir la congruencia conmigo misma. Entonces trato desde mi trinchera de que el lugar en donde decido habitar, porque es una decisión de todos los días, pues me haga sentido a mí y que sea un mejor lugar para mí. Y cuando siento que no lo es, como que ahora descubro que no tengo la personalidad de huir, tengo la personalidad de hacer. Y entonces decido quedarme y hacer. Cuando dices la palabra huir, pienso en miedo, ¿no? Uh-huh. En las 3 reacciones naturales del miedo. O me paralizo, o peleo, o huyo. Y lo que tú haces es la cuarta intención, o lo cuarto que podríamos hacer con el miedo, que es generar redes. Hay redes que son mucho más amorosas y mucho más incluyentes que otras. A ti te ha tocado convivir y compartir en espacios donde no había espacio para, por ejemplo, las personas diversas, o no había espacio incluso para las mujeres. Hiciste teatro muchísimos años de tu vida y pues sí se sabe que los técnicos de repente a una directora mujer no le escuchan. Desde esta parte vincular, desde esta parte de no huir y quedarte, ¿cómo vas abriendo esos espacios en estas comunidades que son más cerradas y que tienen una forma como de centrifugar hacia afuera, hacia la periferia, a quienes se identifican o son percibidos como distintas o distintos? Para mí, y reitero, me hago responsable de lo que digo porque lo digo desde mi experiencia personal, que no es necesariamente ni un manual ni lo que tendrían que hacer todas las personas, pero para mí como que fue muy intuitivo decidir estar, o sea, como que creo que esto sucede desde el estar, porque cuando estoy soy, y entonces, y cuando estoy y soy, puedo tomar acción o puedo tomar palabra, y de ahí yo siempre, o sea, yo creo que hay muchas maneras y creo que habemos quienes decidimos tomar el lugar de iniciar conversaciones, hay quienes toman el lugar de ser más reactivos, o sea, como que hay como una escala que yo creo que tenemos que estar todas las personas, es decir, todas las personas que activamos tiene que haber un poquito de unas, un poquito de otras, y un poquito de las más radicales, porque se necesita que ¿Cuáles son estas escalas? A ver. No las tengo tan estudiadas, pero podrían ser un tratado. Aquí vergüenza en ti, pero vamos a intentarlo. O sea, creo que podrían ser 3, como estamos las personas que iniciamos la conversación, están las personas que como que ya le trepan un par de rayitas a la conversación, y están las personas más radicales. Y esto lo digo porque he pensado mucho últimamente con todo lo que se está pasando en el mundo, que como que la ecuación tendría que ser muy fácil, porque esto podría aplicarse para cualquier visión del mundo, ¿no? Como lo que acabo de decir, porque también podría
aplicarse para las facciones más discriminatorias. Pero lo que digo es, está muy fácil la ecuación. Si lo que yo pienso, lo pienso desde un lugar en donde no atenta contra la vida de nadie, no quiere matar a nadie, no agrede ni violenta a nadie, entonces, ok, esto aplica. Si cumple alguna de las anteriores, no. Yo creo que nadie de los que aplica lo anterior escucha sinvergüenza. Total. Pero me parece importante decirlo porque incluso desde ese entendimiento, porque últimamente me ha tocado tener conversaciones con gente o con personas con otros puntos de vista, y entonces digo, sí, solo como es muy evidente que tu discurso es discriminatorio porque atenta contra la existencia de alguien más, directamente. Entonces es como una línea muy clara que de distinguir. Y yo creo que hay cosas que suenan muy obvias, que por ser obvias se nos olvidan. Entonces a mí me gusta ser como la que trae lo obvio a la mesa como recordatorio. Y desde ese lugar creo que, estando y tomando la palabra desde un lugar, desde mi trinchera, es desde un lugar en donde pasar el mensaje de tal manera que mi interlocutor o interlocutora lo pueda recibir y lo pueda codificar para empezar una conversación y entonces irla complejizando. Ese es el lugar que yo decidí tomar. A ver, en este mes del orgullo, que ahora sí parece fiesta, ¿no? Y mañana el centro de la Ciudad de México va a parecer una gran fiesta multitudinaria, ¿no? Que también se replica en muchos espacios del país. Pues parece que nada más echamos desmadre, ¿no? Y que las personas diversas nada más estamos en el pero no es cierto. Hay otra parte del mes del orgullo que tiene que ver con las luchas sociales, que tiene que ver con las violencias estructurales y las violencias directas que vivimos tanto de las sociedades o de los países como en nuestras propias familias. ¿Qué es lo obvio que no estamos recordando y que se esconde atrás de los buenos DJs y de los arcoíris y de la fiesta? ¿Qué es eso obvio que necesitamos regresar a la mesa para empezar conversaciones un poquito más serias, un poquito más complejas con quienes aún no nos escuchan? Lo que pensé así de inmediato fue, escuchen el vinculario de esta semana, cómo me vinculo con el Día del Orgullo. Que la entrevista con Daniel es una belleza, por favor no se la pierdan. Por favor. Justo Luis, que es una persona muy articulada y es muy listo y muy sensible y me gusta mucho como los lentes con los que mira el mundo, lo ponía en unas palabras que me gusta mucho y que las quiero traer aquí porque además tiene que ver con sinvergüenza, que es eso justo, ¿no? Lo que platicábamos en Vinculario y lo que proponía Luis, que se lo robo porque me gustó como lo articuló. No es plagio, es colaboración. Exactamente. Es que el opuesto a la vergüenza es el orgullo, ¿no? Y entonces, si hemos vivido históricamente desde la vergüenza, nos han hecho sentir avergonzados por quienes somos. Y entonces, ¿cuál es como la mejor respuesta a eso? Vivirlo desde el orgullo y sentirnos orgullosas de quienes somos. Y me gustó mucho en esos términos porque pareciera obvio, pero quizá no lo es. Y obviamente, lo obvio también tiene que ver con honrar a la lucha que lleva un montón de años y todas las personas que dejaron el cuerpo, la vida en esa lucha y que gracias a esas personas sí estamos donde estamos hoy, que ha sido un camino bien largo y ha sido un camino complicado y también es un día de honrar a las personas que nos precedieron y honrar su memoria y agradecerles por haber sido pues es parte fundamental de que hoy podamos tener una de las marchas más grandes, ¿no? Y que exista. Y por otro lado, sí creo que va de celebrar, sí creo que va de una respuesta desde el amor, sí creo que va desde... somos gente que ama y que valora mucho el sentido del amor y que nos gusta amar en libertad. Y desde ese lugar, ese amor es tan grande que lo podemos compartir a esos niveles. A ver, yo creo que vivir fuera del closet, poder expresar abiertamente cualquier identidad, no solamente la de género, la orientación sexual, etcétera, 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 y todas sus complejidades, cualquier identidad, la identidad religiosa, la identidad cultural, debería ser un derecho, pero en realidad es un privilegio. Uh-huh. Y este mes del orgullo yo decidí dedicar el espacio de Sinvergüenza a todas las personas que aún no pueden salir del closet porque tienen riesgos reales
o imaginarios, pero casi siempre son reales. De acuerdo. ¿No? Desde el riesgo de perder pertenencia, perder comunidades, perder familias, hasta vivir agresiones físicas o la muerte, ¿no? O sea, no olvidemos que hay riesgos. Y entonces, claro, desde un espacio de privilegio y de poder, que hay veces accedemos y hay veces incluso los vamos perdiendo también, pues es fácil de estar desclosetadas. O sea, a mí me costó muchos años en este micrófono poder decir, sí, soy una mujer diversa, póngale la letra que quieran, pero no soy hetero, ¿no? Y me costó años. Y vivir en ese orgullo, claro, los que ya estamos afuera, lo podemos decir muy fácil. Desde tu perspectiva, que además es una perspectiva multidisciplinaria, ¿cómo se empieza a gestar ese orgullo para las voces que hoy están silenciadas? Porque es bien duro. Yo creo, y porque a mí me costó un montón de tiempo también poderlo decir en voz alta, y poder decir soy una mujer lesbiana con toda tranquilidad. Me costó muchos años también, y me costó muchos años llegar a este punto donde ahora soy muy vocal al respecto. Y no quiere decir que todas las personas tienen que convertirse en personas vocales al respecto. Yo lo que creo es que hay algo en el Día del Orgullo, conectando con la pregunta anterior, que es como también un mensaje a estas personas de decir, habemos mucha banda de este lado, y aquí adentro o fuera del closet te vamos a abrazar. Aquí estés dentro o fuera del closet, te vamos a querer por quien eres. Porque ojalá, y suena cliché, pero ojalá un día haya un mundo donde no haya closets, pero también el proceso de cada quien, como bien lo dices, es muy particular y depende de muchas cosas, y no todo el mundo tiene el privilegio de salir del closet. Y para las personas que no están ahí, creo que para mí el primer paso es validarte a ti. Es decir, hay un montón de ruido alrededor, ¿no? Y lo platicábamos el miércoles en Vinculario, que tenemos un contexto, o sea, como que todo el mundo te dice, es que va a ser muy difícil para ti, ¿no? Porque ser lesbiana o ser gay o ser trans es muy difícil. Y lo que reflexionábamos es, no, eso no es difícil. Lo que lo hace difícil es el contexto, que es bastante jodido y culero. Disculpen mi francés. Estamos en sinvergüenza, se puede usar el francés. Disculpe, como decir, eso es el problema, porque la experiencia por sí misma no tendría que, no tiene o sea, es una experiencia de vida como cualquier otra experiencia de vida. Lo que lo hace muy complicado y muy difícil es el contexto y la sociedad en la que vivimos y la estructura que está construida alrededor, para que entonces sea una experiencia que genera violencias, que genera discriminaciones, que genera todo eso. Entonces, desde ese lugar, como para mí, el primer paso es voltearte a ver en el espejo y amarte por quien eres. Más allá de lo que digan las voces a tu alrededor, porque tú eres una persona maravillosa por el simple hecho de ser, y empezar a creerte eso es el primer paso de sentir orgullo. Quienes están ahorita en esos silencios, quienes ante ese espejo todavía no pueden decir, uy, me quiero, me cuido, me abrazo, ¿cuáles son los micropasos para poderte ver en el espejo sin miedo, sin asco, sin estas voces del exterior que entran al alma? Y me importa mucho esta pregunta porque eso es lo que genera el sufrimiento. No sé si hay un manual, no sé si yo tengo la respuesta. Yo creo que el primer paso, o sea, no sé si hay un primer paso. Yo creo que algunos pasos que se me ocurren es si tienes acceso a un acompañamiento emocional, o un espacio seguro en donde platicar. Creo que encontrar espacios seguros siempre ayuda un montón, ¿no? Platicar con gente que ha atravesado experiencias similares a la tuya. Creo que eso también ayuda un montón. Y saber que no estás ni sola, ni solo, ni sole. O sea, aquí habemos mucha gente que te abrazamos, ¿no? Y que yo te abrazo desde donde estás, y valoro y valido tu existir. Y de ahí creo que como y hay un montón de recursos, hay un montón de cada vez más, de programas, películas, libros, grupos de apoyo, en donde te puedes acercar, porque yo creo que cuando empiezas a descubrir que hay otra, y esta búsqueda puede ser silenciosa, no estoy, porque lo más literalmente silenciosa. Sí, ¿no? Porque lo que sí sabemos y es bien importante lo más importante es tu seguridad y tu integridad física y emocional, y que en ningún momento
la intención de nada, lo que aquí estamos diciendo es que te pongas en una situación de riesgo, pero creo que, y creo que cuando empiezas a conectar y descubrir otras voces y otras historias que viven algo similar a ti y empiezas a encontrar otras narrativas que se parecen a la tuya, pues ahí empieza el primer paso de decir, a lo mejor no hay nada malo conmigo, a lo mejor esto que yo estoy viviendo, no soy la única persona que lo ha sufrido. Quizá hay alguien ahí que me pueda acompañar en este proceso. Para mí creo que podría ir por ahí, porque entiendo lo que dices, y de pronto encontrar la validación individual o personal no es tan fácil y es un camino largo. Y de pronto para mí estos recursos creo que pueden ayudar un montón. A ver, ahí está la persona diversa encontrando estos grupos de apoyo. Hay un montón de espacios que sí tienen perspectiva de género, que sí tienen una perspectiva diversa y que están. ¿Qué hacemos con las familias? ¿Qué hacemos con los grupos que no se dan cuenta que eso que odian con las palabras en realidad está afectando a alguien que aman con los hechos? Pues es complejo. Es complejo, no hay una respuesta. Terapeuta familiar a la mesa, creo que no hay una respuesta. O sea, creo que la terapia familiar es una respuesta, sí es, y sí hay instituciones que ofrecen el servicio de manera gratuita, en donde ir a un acompañamiento terapéutico puede ayudar un montón, siempre tomando en cuenta que sea una terapeuta con perspectiva de género. Y desde ahí la terapia familiar creo que ayuda mucho a esos acompañamientos. No va a ser indoloro, no va a ser fácil, hay un camino que recorrer, pero ese puede ser un recurso. Y el otro es, para los espacios, pues eso, que las personas que somos vocales al respecto y que estamos trabajando en esos temas, sigamos siendo vocales y sigamos yendo a los lugares y sigamos hablando, porque bueno, estamos en otro momento, estamos desde otro lugar que nos da el privilegio de poder hacerlo. Es decir, creo que es desde ahí. Y la otra creo es no olvidar que siempre hay por ahí algún ¿qué decisiones sí puedes tomar y cuáles no? Es decir, porque no siempre puedes tomar decisiones, claro. No siempre puedes decir decido estar aquí o no, pero preguntártelo abre la posibilidad de decidir. Y si no puedes, entonces habrá que ver cómo navegarlo. Y si sí puedes, también. Pero eso también es una pregunta válida. ¿Quiero estar aquí? Y yo me permito agregar a esa invitación quizá la información. Es decir, hoy en día sí hay muchísima más información que hace 20, 25 años cuando tú y yo estábamos creciendo, que puede acompañar no solamente a los individuos o a las personas que se sienten que no logran encajarse, sino a las familias. Uh-huh. Y creo que uno de los recursos también clave que puede ayudar muchísimo contra el miedo es la información, ¿no? Y si te da pena, si te da miedo, incluso googlear, no vaya a ser que el algoritmo se dé cuenta, hay un montón de libros, de videos, de información. Y si no, también hay muchas personas diversas como Rina que están dispuestas a agarrar el teléfono. Totalmente. Y desde una paciencia infinita que yo admiro en ti, y desde un amor radical y absoluto, explicar una y otra vez, ¿no? Tenemos llamadas. Y nada más, lo único que quiero que me es importante es, y si vas a googlear también, revisa las fuentes. Es decir, es muy fácil caer en desinformación o caer en lugares que dicen muchas cosas con muchísima convicción y que pueden confundir un montón. Entonces también es importante cuidar esas fuentes informativas, pero definitivamente yo digo mucho esto, que la información está ahí, es una decisión acceder a ella o no. Y sí, y yo me va a dar, o sea, me pueden buscar en Instagram, @RinaRRS, mándenme ahí un mensaje directo y me va a encantar poder ayudar en lo que pueda ayudar, si es que puedo ayudar en algo. Sí, y ojo, no todos los lugares que tienen banderitas son lugares amables. Uh-huh. Lo que hemos visto es como un robo de símbolos, un robo de palabras, un robo de narrativas por los grupos más radicales y llenos de odio, uh-huh, para jalar a las personas y hacer cosas tan ilegales como las terapias de conversión. Pero a ver,
regresemos al amor, a la paz en este espacio. Llámenos a la cabina 55-5262-1300, extensión 1414. Mándenos un WhatsApp al 55-6100-7454. Además, hay un montón de gente que ahí está en el Instagram, pero mis ojos no son tan buenos. Está Tigre Jiménez ahí escuchándonos. Lili Halkin, el doctor Volavsky. Perdónenme los que no alcanzo a leer. Pero a ver, dice Braulio lo siguiente, Reina. ¿Cómo crece un niño que es acosado y violentado por su sexualidad y no aceptado tanto por sus compañeros y los papás de sus compañeros? Lo vemos en la película de Mi vida en rosa, ya se acepta, pero aún así sigue la discriminación. Entonces, ¿qué hacemos con la violencia desde las infancias y las adolescencias? Bueno, ahí creo que es en dos niveles. Por un lado son la estructura escolar y por otro lado la estructura familiar. Es decir, creo que para empezar la discriminación es ilegal. Eso es como bien importante decirlo con esa claridad. Y desde ahí, pues las escuelas tendrían que poder atenderlo, en un mundo ideal, ¿no? Como tendríamos que poder denunciar cualquier acto de discriminación o violencia y tendría que ser atendido por la escuela y tendría la escuela que tener protocolos al respecto. Eso es por un lado, y trabajar con las infancias, pero no queda solo ahí, también queda con las familias. Ahora yo estoy mucho trabajando con papás y mamás sobre temas de diversidad y temas de género, y lo que platicamos mucho es qué discurso generas en casa, es decir, qué mensaje transmites. Transmites desde este miedo que dice Roche, transmites mensajes de discriminación y odio. Bueno, eso es algo que atender. Porque de pronto cae, ¿no? Como que si ese niño o esa niña o ese niñe o esa familia es diferente a la mía, entonces no quiero que estés cerca, ¿no? No quiero que te acerques porque solo quiero que estés con personas iguales a nosotros. La noticia es nadie es igual, ¿no? Todas las personas somos diversas, todas las que habitamos este planeta, por un lado. Y por otro lado ese es un discurso de odio y es un discurso discriminatorio, y entonces estás privando a tu familia de una experiencia muy enriquecedora y muy humana por el miedo a lo desconocido. Y desde ese lugar no está... Cuando lo único que pide alguien, una familia diversa, es amor, ¿no? Es desde el amor. Y lo que predica es amor. Y entonces, ¿por qué quisieras estar lejos y que tu familia esté lejos del discurso del amor, predicando un discurso de odio y discriminación? Y además, si me permites, Braulio, pensaría en varias cosas. Uno, las personas que odian son muy vocales, son muy explosivas, pero no son la mayoría. Y yo pongo muchísimo el dedo en esto porque están las personas neutrales, los observadores, los que no se atreven por el supuesto castigo social a decir, oye, yo quiero ser tu amiga, yo quiero estar cerquita de ti, porque eso que pasa por tu orientación sexual o por tu identidad de género, a mí me pasa por mi corporalidad, o me pasa por mi color de piel, o por mi nivel, o sea, en la lotería de las discriminaciones todos sacamos por lo menos una pelotita. Y mi invitación es que encontremos a esos aliados, porque sí existen, porque quizás no los podemos ver porque están un poquito escondidos atrás de ese miedo que las violencias sistémicas se han encargado de aquilosar en la sociedad, pero que ahí están. Y si eres una persona aliada, es decir, si te paras desde el amor, aunque no te atraviese esta diversidad en específico, acercarte a la persona que está sufriendo. Dos, creo que por lo menos en la Ciudad de México y en algunas ciudades de este país ya hay instituciones que se encargan. Es decir, COPRED no se está haciendo tonto, aunque haya una diputada que quiera desaparecer COPRED y hacer el Instituto de Única Familia, ¿no? Posible. Que están haciendo cosas, es decir, hay activistas que pueden acercarse a los colegios y explicar y dar información, porque gran parte de este miedo viene de la desinformación. Y no dejemos que la vocalidad del odio realmente contamine todos los espacios. Y sobre todo cuidemos a nuestras infancias, es decir, lo más importante para mí en la pregunta, Braulio, es el niño del que hablas y cómo podemos cuidarlo, porque eso nos toca a las personas adultas que estamos a su alrededor, y desde ahí eso, como cuidar que los espacios que habite él puedan ser espacios en la medida de lo posible con perspectiva de género, para que sea, no, o espacios seguros que
a veces se puede y a veces no, pero sobre todo a nivel, como trabajar con las escuelas, como dice Roche, pero también las escuelas tendrían que trabajar con las familias. Exacto. Y a ver si logramos, ¿no? Yo soy una mujer muy esperanzada y creo que sí. A ver, Elvia Ramírez. Esto se está poniendo muy personal, ¿eh? Llámenos, sigan llamando. Elvia dice, ¿cuál ha sido el momento más vulnerable que han vivido socialmente por ser parte del colectivo? Y ella nos comenta que para ella fue muy difícil y un espacio de mucho llanto, porque es muy difícil sacarlo. Y a los heterosexuales no se les exige ni se les cuestiona nada, no se preguntan, oye, ¿tienes novia? ¿Cuándo le dijiste a tus papás que eres heterosexual? Elvia, es una gran pregunta. ¿Cuál fue tu momento de vulnerabilidad por asumirte una mujer lesbiana? Pues creo que cuando me asumí como una mujer lesbiana. ¿Cuándo fue, Rina? Más o menos, ¿te acuerdas? Sí, fue, yo como que mi proceso ha sido muy largo y para mí ha sido un proceso toda la vida, en distintas etapas, pero yo ya cuando así como que entendí que, porque mi contexto es muy conservador y mi contexto como que todo lo que me dice es, no, algo hay mal contigo y no puede ser y además hay un montón de expectativa alrededor tuyo. Encuéntrate un señor judío Sí, que te haga un par de hijos para que aprendas. Y te presentan gente que no importa si eres compatible o no, nada más porque estás soltero y tú estás soltera, tiene que funcionar. Es un muy bonito criterio. Y entonces desde ese lugar, como, híjole, yo ya estaba como en los 20 altos, la verdad, no les voy a mentir. En donde dije, ya basta, ¿no? Como tengo como que de pronto me enamoré profundamente y dije, ok, como no tengo que huirle a esto que tanto le he oído, porque no es que ahí empezó la conversación empieza mucho antes. Y dije, me voy a dejar ir, o sea, como voy a dejarme vivirlo. Y cuando lo viví, descubrí el sentimiento de plenitud, como que descubrí si de este tamaño es la felicidad y es el amor, esto es. Y como como el costo de oportunidad, estoy dispuesta a pagarlo, no me importa. Pero fue muy doloroso porque se vive con una especie de duelo, es muy interesante porque si has crecido toda tu vida pensando que eres A y un día descubres que eres B, pues hay que despedirse de A. O sea, hay un pequeño proceso de dejar ir, de desapego, de como eso que conocías muere. Y de pronto, no quiere decir que en esencia cambies, pero sí hay un personaje con el que viviste que dejas ir. Y asumes lo que viene por el contexto en el que vivimos no es fácil, como bien dice Elvia, perdón. Entonces, para mí ese fue de mucho llanto, fue de muchísima angustia, fue un momento, o sea, todo el proceso, porque no es que un día amaneces y dices, bueno, ya. Voy a ser lesbiana, ¡qué emoción! Es un proceso que se vive con ansiedad, que se vive con angustia, que se vive con tristeza, que se vive con enojo y pues sí, fue cuando como me asumí y de ahí empezó un proceso de años de terminar de acomodarme en mi propia piel, que no tampoco sucede cuando salí y dije, soy lesbiana. Ahí apenas empieza un nuevo proceso de redescubrirme y de reconocerme, porque nunca me había visto con esos lentes, o había evitado ponerme esos lentes, porque los lentes ahí estaban en el cajón, una no se los pone, y entonces de pronto te pones los lentes, y bueno, hay que aprender a vivir con esa nueva graduación. Oye, ¿y quiénes te agarraron la manita? ¿Quiénes te apapacharon? ¿Quiénes te cuidaron? La verdad es que voy a decir que yo considero que soy muy privilegiada y afortunada con mi historia y la cuento de la conciencia de eso, porque la verdad es que en mi historia en particular yo descubrí que los fantasmas en mi cabeza eran mucho más grandes que mi realidad a la que me enfrenté. Me daba muchísimo miedo y me daba muchísima angustia pensar en compartirlo con mi círculo más cercano, y cuando lo hice descubrí que era más el miedo que la realidad. Y me agarró de la mano mi familia, muy amorosamente. Me agarró de la mano mis amigas y mis amigos y mis amigas más cercanas. Y de pronto, dentro de mis contextos, aprendí a navegarlo. Es decir, siempre desde muy joven tenía el contexto del teatro, que yo siempre digo que es un contexto que me ha salvado la vida, porque en contraposición a mi contexto comunitario judío, que es muy conservador y muy cerrado, pues tenía un contrapeso. Entonces podía, durante muchos años, como que podía vivir muy plenamente con mi novia en el mundo del teatro, en donde
todos somos LGBTQ+, y como que la minoría los es heteros son la los minoría. heteros, ¿no? Y entonces pues ahí tenía un lugar como de mucha apertura, y cuando llegaba a la comunidad no mentía, pero era más discreta, vivía una vida como más discreta. Si me preguntaban, contestaba, pero no era tan vocal. Y tener ese contrapeso hizo que mi nivel de angustia y de enojo y de tristeza o ese proceso fuera minorado, porque sí tenía un contexto en donde podía ser yo. ¿Ves? Ojalá más personas pudiéramos ser refugio, ¿no? Y espacios seguros vivientes para las personas que están viviendo algún tipo de ansiedad o depresión, sin importar si es por temas de género, orientación sexual o cualquier otra cosa. Ojalá tuviéramos mucha más empatía y amor en nuestros corazones para hacer ese lugar seguro. Y les prometo que quien está escuchando este programa conoce a alguien que sí necesita un puerto seguro al cual llegar. Ojalá podamos ser esas personas. Síganos llamando en cabina, nos quedan pocos minutos, pero ahí estamos, 55 52 62 1300, extensión 1414, o al WhatsApp 55 61 00 7454. A ver, se pone más intenso. Me encantan las llamadas de Anónimo. Es el fan número 1 de Sinvergüenza. Y Anónimo esta vez nos habla con una súper pregunta que yo creo que tú vas a tener mucha maestría en la respuesta. ¿Cómo se trabaja el tema de la diversidad y la religión? Y Anónimo en esta ocasión dice: soy cristiano y muchas veces mis papás me maltratan por sus creencias religiosas. Y quiere terapia contigo, Rina, así que... Me encanta. Lánzate. Anónimo, mándame un DM a @RinaRRS y estaré muy al pendiente de las solicitudes, porque por lo pronto tengo mi cuenta privada, pero prometo estar atenta. O mándame un mail a vinculariomx@gmail.com, o mándame un DM a @vinculario en Instagram. Cualquiera de los 3 medios, y me va a dar mucho gusto conocerte y poder acompañarte en tu proceso. Y... esa es la pregunta del millón. Pero ahora estás al frente de una organización que trata de resolver esa pregunta. Yo creo que, o sea, para mí, y a mí me gusta pensar, yo soy muy idealista, a mí me gusta pensar que de origen, cuando nos vamos al fondo de las religiones, no hay una religión que promueva el odio. Esa es la realidad. Las religiones nacen desde un lugar de amor. Y los que le metemos la dosis de odio y discriminación somos las personas. Y entonces... porque yo quiero pensar que las religiones validan la existencia humana, ¿no? Como que para mí es muy obvio, por eso hasta me desespero con mis manos, porque digo, si nada más va de validar a las personas, como que ¿qué más les da, no? Mira, yo no me meto yo con versículos y cosas porque no me siento versada en el tema. El judaísmo que yo profeso es bastante laico, pero sí creo y he aprendido que lo que ha pasado es que quien está en los asientos de toma de decisión o quien está en los lugares de poder manipula un poco la información. O sea, como escogen el párrafo que necesitan y sacan de contexto un montón de información. Por un lado. Por otro lado, también nos pasa a las personas que de pronto que tenemos una fe, que la seguimos ciegamente sin cuestionar nada, o que dejamos de actualizar ciertos preceptos, o dejamos de poder adaptar al mundo que se vive, y entonces de ahí se vuelven discursos más difíciles. Ahora, en relación así directamente como en tu familia que es muy creyente y que sufres pues o violencia o agresión alrededor de eso, para mí como los límites son importantes. Y el diálogo, si es que es un espacio donde se puede dialogar también. Y sí, regreso a lo que ha dicho Shosh, que la información es poder. Es decir, que como tratar de desmantelar ciertos discursos se vale, a veces no se puede. Pero para mí tu existencia es la prueba de que todos cabemos en este mundo. Siento que más bien hay que aprender también con la familia como a poner límites, a entender en dónde sí me quiero colocar y en dónde no me quiero colocar, hasta dónde estoy dispuesta y hasta dónde no estoy dispuesta, y que crecemos como en una sociedad en donde nos enseñan, y sobre todo en México, que somos como estas familias bien muégano, que nos enseñan que con la familia a toda costa y que papá y mamá no podemos cuestionarles nunca. Y yo reto esa creencia, y yo creo que honrarás a tu padre y a tu madre
en la medida que te honren a ti. El precepto no es amarás, ¿no? Sí, de acuerdo. Y el honor requiere ciertas distancias. Y añadiría eso, que la religión, la palabra religión viene de volver a ligar, de volver a conectar. Entonces, lo contrario a las religiones es la desconexión. De acuerdo. Y a la desconexión de cualquiera de los miembros de cualquier religión. Yo estoy plenamente contigo que las religiones en su esencia tienen que ver con el amor y cómo nos conectamos con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Y la invitación es a que no dejemos nuestros espacios de fe ni nuestras comunidades de fe. Yo creo que la religión y la espiritualidad también son territorios de los cuales podemos habitar, así como decimos las personas diversas pertenecemos a todos los espacios de la vida pública, a todas las instituciones, a las escuelas, a los espacios de radio, etcétera, etcétera. Los espacios de fe y las comunidades religiosas también son nuestras. Y mi invitación, querido Anónimo, es: hay mucha teología queer ahorita sucediéndose en casi todas las religiones que conocemos, incluido el cristianismo. Hay muchas relecturas de textos sagrados, hay comunidades de fe lideradas por personas diversas o con perspectiva de género, y que son espacios que no deberíamos de dejar de habitar. O sea, no es o eres LGBT o eres una persona de fe. No tiene por qué separarse. La dignidad es para todas las personas, igual que la reconexión es para todas las personas. Y específicamente hablando del cristianismo, si googleas, hay grupos como de acompañamiento y de apoyo para familias cristianas LGBT, es decir, y vale la pena a lo mejor acceder a ese recurso porque además eso, como yo creo fervientemente que la vida espiritual o la fe es fundamental para la existencia humana, es decir, necesitamos ese pilar, tenemos la razón, tenemos el corazón y necesitamos creer en algo. Entonces así como, y entonces no nos vamos a ir, así que aprendámonos a respetar. Y la tercera cosa, sí creo también, mi querido Anónimo, es que la terapia familiar, lo pongo en la mesa una vez más, la terapia familiar puede ayudar un montón a generar conversación y a cortar caminos desde un lugar cuidadoso, amoroso y seguro. Te adelantaste a la respuesta para nuestro querido Abel Vega, que también siempre nos escucha. Dice: ¿cómo puedo mejorar yo la comunicación con mis papás? Cuando salí del closet fue más cortante la relación y fragmentada. Sé que me quieren, me dan de comer, tengo un techo, me dan ropa, pero ¿y la otra parte qué onda? Yo, Abel, lo que digo, y causará polémica, o algunas personas no estarán de acuerdo conmigo, pero yo desde el amor justamente siempre creo que para cuando yo salgo del closet con mi familia, pues yo tengo un cacho de ventaja, porque yo empecé las conversaciones conmigo, yo lo he trabajado conmigo, es decir, ya caminó un cacho para decir, y hablo en el contexto en el que vivimos hoy, esto solo aplica hoy en día porque tenemos este contexto que nos obliga a salir, bueno, no nos obliga, pero que nos obliga a tener esta conversación, pero yo ya avancé ese camino. Entonces, para cuando yo lo comparto con mi mamá o con mi papá, ellos están, digámoslo así, porque muchas veces saben, pero están recibiendo o escuchando así de contundente la noticia por primera vez, vamos a decirlo así, o se dieron cuenta recientemente y entonces ellos empiezan su proceso. Y entonces para mí se podría volver un proceso de autoacompañamiento y que toma un cacho. Por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo salí del closet con mi mamá, con que la respuesta de mi mamá fue, pero necesito un poco, o sea, está bien, yo fui muy afortunada, lo digo otra vez, yo te amo profundamente y aquí tienes tu lugar, pero necesito un tiempo para acomodarlo, ¿no? Como la información y yo te aviso cuando yo me sienta lista. Y a mí me pareció importante respetar su tiempo porque yo llevaba muchos años yo con la conversación y venía yo apenas con ella a compartírselo. Entonces, y ahí encontramos el camino, es decir, no fue espontáneo, sino fuimos encontrando el camino y cada vez esa incomodidad fue desapareciendo a modo de irlo platicando y ir escuchando las necesidades. Ahora, definitivamente, como dice George, la terapia familiar ayuda un montón, porque en la terapia familiar podemos platicar de cosas que normalmente nos cuesta trabajo platicar, porque hay un moderador, hay alguien que ayuda a facilitar la conversación con un espacio seguro y quizá puede ser un recurso que ayude un montón. Les pongo en la mesa una metáfora como del acordeón, ¿no? Hay veces necesitamos como abrir el acordeón, separarnos un poquito, dar distancia para que las personas puedan tener espacios de reflexión, espacios de
auto cuestionarse y después ese acordeón se tiene que volver a cerrar con ciertos movimientos para empezar a generar la música. Y seamos pacientes. Yo creo que necesitamos muchísima paciencia todas las personas para empezar a hacer una escucha mucho más empática, mucho más activa también. ¿Qué opinas? Y desde ese lugar coincido completamente y lo que pienso es, hay una parte en donde frustra un montón, ¿no? Como que yo pienso, pero ¿por qué tendré que tener paciencia si... No, yo como que ahora aquí estoy. O sea, aquí estoy, como que siempre hago ya como el comentario de, bueno, es como muy chistoso vivir explicando mi existencia. Y entonces, ¿por qué tendría que tener paciencia? Frustra y enoja, y es normal, y cabe enojarse y frustrarse, porque es como extraño, porque ¿por qué tengo que enojarme? O sea, ¿por qué tengo que tener paciencia si aquí estoy? Por otro lado, yo creo que también aceptar la realidad y el contexto en el que una vive, pues es parte. Y por más que me gustaría que la realidad o el contexto en el que vivo sea diferente, es el que es. Y entonces me toca hoy en día aprender a navegar esta realidad y este contexto de la mejor manera con las herramientas que tengo. Y desde ese lugar, ¿cómo lo hago? Y entonces, bueno, a lo mejor una manera de hacerlo es teniendo paciencia, porque tienes algo muy valioso, Abel, que es que aquí lo dijiste en la pregunta, ¿no? Sé que me quieren, ¿no? Sé que me quieren y eso es el primer paso. Porque entonces hay sobre lo que construir. Ay, Rina Rachlewsky, se nos está acabando el tiempo. Yo así de, no quiero que avance ese reloj. Pero no hay alternativa. Rina Rachlewsky, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Híjole, no sé porque siempre considero que soy una persona como muy normativa. Entonces, no sé si tengo un acto muy sinvergüenza. Soy esa persona que no se sale mucho de la regla, fíjate. Es como interesante. Pues soy esa persona contradictoria que por un lado me salgo de todas las reglas, pero como que en el diario vivir soy bien obediente. Entonces, no sé cuál es mi acto más sinvergüenza. A ver, dar una pensada. En lo que le agradezco a toda la gente que se está conectando, que se conectó, en lo que les digo que nos visiten en todas las redes sociales y que Radio 13 sí pues mi practica acto la inclusión. más sinvergüenza es vivir plenamente siendo quien soy y poder comunicarlo así al mundo sin vergüenza, sin ocultarme, sin sentir culpa ni odio. Vivir desde el amor es mi acto más sinvergüenza. Vivir desde el amor. Les dije que este Pride se iba a poner divino, amorosísimo y divertido. Rina, ¿con qué te quedas de esta conversación? Me quedo con la importancia de conversar. Me quedo con la importancia de seguir generando conversación y de que no nacemos sabiéndolo todo, pero sí tenemos, siempre y cuando tengamos la posibilidad de aprender, sigamos aprendiendo y podemos aprender un montón de las experiencias de las demás personas. Así que yo aprendí un montón esta mañana compartiendo el espacio contigo y escuchándote. Aprendí un montón reflexionando con las preguntas de las personas que hablaron a preguntar. Muchas gracias por acercarse a este espacio y gracias a todas las personas que hoy nos escucharon y que escuchan Sinvergüenza y que escuchan Vinculario y que se acercan a estos contenidos que invitan a eso, a la reflexión, a seguir conociéndonos, a seguir creciendo, desarrollándonos, así que pues gracias. Gracias a ti y también quiero agradecer con todo mi cariño a mi superproductor Miguel Carlos, que siempre hace que nos veamos chulas de bonitas, que nos escuchemos increíble, que este programa tenga un flow que funcione. A Eriquín, que hoy nos acompaña desde la distancia, que no lo pude abrazar hoy en la mañana, pero que le quiero mucho. A Daniel García en los controles, que hace que esta voz se escuche mejor cada semana. A Danae Ramírez y a Libertad Peralta, que se encargan tanto de las redes sociales como del diseño, porque pues Radio 13 no nada más se sucede, o sea, no nada más llega al micrófono y dice, ya tengo mi programa, es decir, es un trabajo colaborativo, es un trabajo de mucho esfuerzo de muchas personas y a mí me gusta como reconocerlo en este espacio y celebrarles también. Y bueno, tenemos mañana, 24 de junio, una cita, todas las personas, no importa con qué letra te identifiques, eso es lo de menos. Mi invitación es que salgamos a celebrar el amor entre las personas, el amor a las ideas, el amor a la posibilidad, ¿no? Porque hubo mucha gente que no pudo y que ojalá podamos salir cada vez más personas a la calle para que quienes necesiten el anonimato puedan encontrarlo
entre sus pares, porque eso, aquí vamos a estar y no nos vamos a ir a ningún lado. Les recuerdo también que pongamos el amor al frente, como lo he repetido durante todo este mes. Cuidado con nuestros discursos de odio porque pueden estar afectando en el corazón a una persona que amamos. Reina Rachlevsky, muchísimas gracias. Si no paro aquí me voy a poner a llorar, me voy a poner muy sentimental. Esto fue Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía. Muy buenas tardes. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.